Buenas tardes. Vamos a comenzar en el día de hoy nuestra primera clase de bases de datos, en la cual vamos a buscar aclarar conceptos básicos y fundamentales sobre el mundo de las bases de datos. Distinguir algunos conceptos que suenan muy similares y también poder explicar un poco el surgimiento de este mundo de las bases de datos. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla. Muy bien. Vamos entonces a mirar unos conceptos básicos de bases de datos. Bien, entonces vamos a empezar a mirar este mundo de las bases de datos. Y miren ustedes acá, ¿están viendo la diapositiva, chicos? Sí, profe. Bueno, miren ustedes que hay una serie de conceptos ahí muy parecidos. Parece bases de datos, banco de datos, modelo de datos, arquitectura de datos, manejador de bases de datos, administrador de bases de datos, bases de conocimiento. Mire que todo eso suena muy parecido. Entonces, la pregunta que le surge a uno, bueno, ¿son iguales? ¿Son diferentes? Y si son diferentes, ¿en qué se diferencian esos conceptos? Entonces vamos a empezar a explorar el primer concepto. Pero aquí sí yo quiero la participación de ustedes. Todos nosotros tenemos una idea intuitiva de lo que es una base de datos. Me gustaría que ustedes me dieran con sus propias palabras qué entienden por una base de datos. A ver, ¿quién me colabora? Profe, pues se podría hacer como a mí me gusta hacer como una analogía como una biblioteca, por decir así, Ah, es excelente, como un excelente. conjunto de libros que están almacenados y pues yo los puedo, digamos, acceder a ellos de forma sistemática. Ok, bueno, has utilizado dos palabras interesantes. Aparte de que haces una analogía con el concepto de biblioteca, que me parece muy buena, hablas del almacenamiento, obviamente, y usas la palabra sistemática. Esa palabra es muy importante ahí. ¿Alguien más que me quiera colaborar? ¿Alguno de ustedes que ustedes qué piensan cuando piensan en una base de datos? ¿Qué es una base de datos? Aquí no se trata tanto de dar una definición de libro, ni de aprenderse de memoria una definición, pero sí. Pues, profe, yo me lo imaginaba más como una colección de los datos que podría ser de un individuo o un objeto. Pues lo pensaba así, pero creo que el compañero la hizo No, tipo... está bien, no, 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 excelente. Eso es una base de datos, es una colección de datos, es una colección de datos. Sin embargo, pues le faltan cositas, porque entonces ahí surgiría la pregunta, ¿toda colección de datos es una base de datos? Resulta que no. Ahí tenemos que ahondar un poquito más. O sea, por ejemplo, ustedes se agarran a guardar datos en un archivo, guardan y guardan y guardan datos. Ya por el solo hecho de almacenar, de coleccionar esos datos, ya tienen una base de datos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan? No, deberían corresponder al mismo tipo o clase, ¿no? Para poder, pues, porque usted Ahí, puede tener ahí una ya base de estás, datos de ahí, pedidos o de ahí otras es, cosas, ¿no? ya, pero ahí ya estás pensando mucho en términos computacionales, en estructuras Ah, ok. específicas, ya me hablas de tipo y tal. Ok, Mm. pero digamos que aquí estamos todavía como
buscando como la conceptualización como más general. A ver, alguien más que me colabore. Profe, yo creo que el compañero no se refería tanto a tipos como de Como tipos de tipos de variables o algo datos. así, sino como de que los datos están bajo el mismo contexto todos. Ok, ok, sí, eso está bien. Sí, 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 está bien. Muy bien. Ese elemento, pero cuando están bajo el mismo tipo, ¿a qué le están apuntando? A una estructura, ¿verdad? A una estructura. Entonces, ese concepto es muy importante. Entonces, mira, hay conceptos ahí como el de sistema, estructura, todos esos elementicos van ayudándonos a ir conformando el concepto de base de datos. Entonces, las bases de datos sí es un almacenamiento de datos, pero no es cualquier almacenamiento de datos. Ese almacenamiento de datos debe tener una cierta estructura, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más me colabora? ¿Alguien más me colabora? Les hago una pregunta, chicos. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre bases de datos y banco de datos? Si es que para ustedes hay alguna diferencia. Ah, La no. organización tal vez, profe. ¿Cómo? La organización como tal de pues la base de datos está, como decías, más estructurado y el banco Sí, es una colección. el banco es más una colección. Pues resulta que hace muchos años, cuando empezaron las bases de datos, digamos, en los años 70, 60, 70 del siglo pasado, las personas usaban la palabra base de datos y banco de datos como sinónimos, pero hoy en día no, hoy en día establecemos una diferencia. A ver, por ejemplo, yo les cuento, hace algunos años yo estaba muy interesado en el tema de la bioinformática y yo estaba haciendo unas investigaciones con un profesor de la universidad, un químico, estábamos investigando en proteínas. Resulta que las proteínas son cadenas de aminoácidos, son moléculas que están encadenadas. Cada aminoácido es una molécula compleja que tiene pues allí unos hidrógenos, unos carbonos y una cosa que llaman el grupo amino. De ahí viene la palabra aminoácido. Y esas moléculas se conectan, están interconectadas y forman la proteína. Las proteínas son muy importantes porque ellas son la base de la vida. Y resulta que las proteínas forman, así como cuando ustedes trabajan en programación, ustedes trabajan, por ejemplo, programación orientada a componentes, así como ustedes trabajan componentes y paquetes donde encapsulan software, donde encapsulan datos y comportamiento y eso, resulta que las proteínas hacen lo mismo. Las proteínas a veces forman unos paquetes, unos componentes llamadas dominios. Y así como ustedes en programación, ustedes, por ejemplo, cogen y arman un software trayendo distintas componentes y ensamblándolas, así como ustedes cogen componentes y las ensamblan, así como ustedes van a una librería y se traen componentes y las ensamblan para producir un programa, un software, pues resulta que la naturaleza hace lo mismo. Coge esas componentes que llaman dominios de las proteínas y los ensambla. Y de ahí se producen fenómenos evolutivos. Eso es muy importante conocerlos. Por ejemplo, para fabricar medicinas. Yo quiero fabricar, por ejemplo, una vacuna, quiero fabricar un fármaco.
Es muy importante esos dominios. Entonces yo hace años yo estaba investigando cómo identificar los dominios de una proteína. Bueno, les voy a contar a fondo, pues resulta que las proteínas las aíslan y las cristalizan. Y cuando se someten a un proceso de cristalización, las someten a unas radiaciones, a resonancias magnéticas o a rayos X, y se establecen las coordenadas de los átomos de esas proteínas. Y entonces existe un banco de datos de proteínas. En inglés PDB, Protein Data Bank. Ese banco de datos de proteínas se encuentra en Suiza. Y uno accede a la información sobre las proteínas remotamente. Y entonces, ¿qué pasa? Yo estaba investigando eso y yo entraba a ese banco de datos, pero resulta que todas las cosas que sé de bases de datos no me servían allí. Yo no podía consultar ese banco de datos como consulto una base de datos. Yo no puedo usar ahí SQL. La estructura de eso es muy distinta a la de una base de datos. Eso es más bien un conjunto de archivos que le van agregando y agregando cosas. Le agregan comentarios, por ejemplo, alguien llega y cristaliza eso, entonces la secuencia de la proteína la ponen allí en un archivo, viene otro y somete eso a rayos X o a resonancia, entonces pone allí en el banco de datos, uno va y toma la información de las coordenadas de los átomos, que era lo que me interesaba a mí. Yo investigaba una cosa que se llamaba mapas de contactos de las proteínas, pero bueno, yo no les voy a entrar en el detalle de eso, sino que, ¿qué es lo que pasa? Que ese banco de datos no realmente es muy distinto a una base de datos. No tiene las características agradables que tienen las bases de datos. Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué es lo que distingue una base de datos de un banco de datos? Este tercer elemento que está aquí, muchachos, el modelo de datos. Entonces, mire, estos tres conceptos que aparecen aquí están interrelacionados. ¿Qué es lo que distingue la base de datos del banco de datos? El modelo de datos. Es que para las bases de datos hay un modelo de datos. En cambio, para los bancos de datos no hay modelos de datos. Entonces vamos ahora sí a mirar la definición, una propuesta de definición bien sencilla. Entonces, ¿qué es una base de datos? Es un conjunto de datos o repositorio de datos estructurados e interrelacionados de acuerdo a un modelo de datos. Ah, muchachos, para que exista una base de datos, debe haber un modelo de datos. Debe haber un modelo de datos. Ah, ¿y ese modelo qué hace? Ese modelo es lo que está en el papel. Ese modelo lo que me dice a mí es cómo debo estructurar los datos. Ese modelo me dice a mí, mira, los datos los debes guardar en este tipo de estructuras. Ah, lo debes guardar en tablas. Lo debes guardar en clases. Lo debes guardar en tipos de registros, debes guardarlo en segmentos, debes guardarlo en alguna estructura de datos. El modelo me debe indicar a mí qué estructura debo usar, pero va mucho más allá, no solamente la estructura. ¿Qué pasa si yo me agarro a guardar datos en archivos? Pero resulta que yo necesito relacionar esos datos. El modelo de datos, aquí es donde viene la parte más importante. Ese modelo de datos me debe decir a mí cómo debo relacionar los datos. Ese modelo me debe proporcionar a mí lenguajes, me debe indicar lenguajes para yo interrelacionar los datos. ¿Cómo voy a consultarlos? ¿Cómo voy a ligar unos datos con otros?
¿Cómo voy a modificar? ¿Cómo voy a actualizar? ¿Cómo voy a borrar? ¿Cómo voy a insertar? Todo eso me lo debe decir el modelo de datos. Digamos que el modelo de datos es como la Constitución, así como nosotros nos regimos, nuestras leyes se rigen por una Constitución que nos da unos mandatos y unas normas, pues el modelo de datos es el que le da las normas y el mandato a las bases de datos. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el banco de datos? Que para el banco de datos no existe un modelo de datos. ¿Entendido, chicos? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿Aló? profe. Sí, profe. Sí, Bueno, muy profe. bien. Muy bien. Continuemos. Ahora viene una pregunta interesante. ¿Por qué usar bases de datos? ¿Por qué creen ustedes que es importante usar bases de datos? ¿Por qué? Creo que es porque es importante, digamos, llevar un registro de la información que tenemos para que esta no vaya a perder o desaparecer de la nada. Sí, pero ahí viene una pregunta. ¿Yo puedo llevar ese registro en alguna estructura de datos? Yo lo puedo llevar en archivos y no estoy usando una base de datos. La pregunta es ¿por qué utilizar ese conjunto de datos interrelacionados y estructurados de acuerdo a un modelo de datos? Digamos, Por- sí, Porque al llevarlos de esa manera es más fácil hacer ciertas acciones como o análisis, ¿no? Con los datos, porque ya llevan cierta estructura. por una parte está eso. Y por otra parte, ¿cuál es la gran ventaja de las bases de datos? ¿Qué pasa si yo llego y armo un repositorio, un depósito, un conjunto de datos, por ejemplo, para una empresa? Y de alguna manera eso está centralizado allí. ¿Qué ventajas le verían ustedes a eso, muchachos? A ver, yo les cuento. ¿Qué pasa en muchas empresas? Hoy en día todavía pasa eso. A ver, les cuento una experiencia. Hace muchísimos años la universidad tenía una escuela de posgrado. Y esa escuela de posgrado tenía un montón de especializaciones. Entonces había una especialización en finanzas, una especialización en mercadeo, una especialización en administración, una especialización en producción. Bueno, habían mil especializaciones. Y cada especialización la manejaba un jefe de departamento. Entonces la universidad sacaba unos folletos promocionando esas especializaciones y esos folletos se les mandaban a las empresas. Pero resulta que se estaba presentando un fenómeno y es que al jefe de personal de una empresa le llegaban 6, 7, 8 folletos de ICESI. Horrible eso. ¿Qué es lo que está pasando? Ah, es que cada jefe de departamento, de manera aislada, recogía información. Realmente no existían bases de datos. Existían depósitos, repositorios de datos. Entonces me dijeron a mí, ¿por qué no nos ayuda a resolver esta situación? Entonces yo me fui a hablar con cada uno de ellos. Y fui donde uno de ellos y yo le dije, mira, tú le envías folleto a las empresas, ¿de dónde sacas la información? ¿Qué haces? Entonces ese señor me dijo, no, mire, yo cojo el directorio telefónico y yo busco ahí y yo guardo eso aquí en una carpeta y me mostró unos papeles. Voy donde el del al lado y le pregunto, dime tú cómo sacas la información. Me dice, no, yo le compro esa información a la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio me manda a mí esa información.
Ah, muy bien. Voy donde otro y me dice, no, mire, yo compré un software que se llama, era muy famoso este software en esa época llamado DBase 4, que era en realidad, simulaba como una especie de base de datos, pero no era tampoco una base de datos. Era un conjunto de archivos. Y así cada uno tenía una historia distinta. Entonces, imagínense usted que cada uno de ellos estaba haciendo un esfuerzo de obtener información. Allí no había un concepto de base de datos. ¿Qué creen ustedes que pasa en ese caso? Y eso está sucediendo todavía en muchas empresas. Los de un determinado departamento o área de la empresa crean su propio conjunto de datos, sus propias aplicaciones, y los de al lado hacen lo mismo. Y no solamente no se comparte la información, sino que muchas veces hay celos. Uno que recoge una información no quiere que el otro la vea, no la comparten. ¿Ustedes cómo creen entonces qué pasaría o qué pasa en una organización donde no hay una base de datos centralizada? ¿Qué inconvenientes percibirían ustedes allí? Y eso respondería esta pregunta: ¿por qué usar bases de datos? Para evitar ser redundantes. Por ejemplo, esa es una buena razón. Al tener bases de datos no se elimina la redundancia totalmente, pero se reduce. Y cuando hablamos de redundancia, estamos hablando de redundancia a dos niveles. Hay redundancia en los datos, claro. Este señor que cogió el directorio telefónico sacó una información de las empresas, y el de al lado que le vendió la información, la Cámara de Comercio, también. Mucha de esa información está duplicada, repetida. La que tiene este, mucha la tiene el otro. Entonces hay redundancia en los datos, pero no solo hay redundancia en los datos, hay redundancia en los esfuerzos. Cada uno haciendo un esfuerzo por separado, independiente el uno del otro, haciendo un esfuerzo por conseguir la información. Entonces, el primer inconveniente que tiene el no utilizar bases de datos, o sea, la primera razón para usar bases de datos es para reducir la redundancia a nivel de datos y a nivel de esfuerzo. Esa es una buena razón. Pero ¿cuáles más? ¿Cuáles podrían ser otras? Imagínense ustedes que en una empresa cada unidad tiene sus propios datos y sus propias aplicaciones. Además de la enorme redundancia que debe haber allí, ¿cómo sería controlar, establecer controles de seguridad en los datos? ¿Cómo sería eso? ¿Qué diferencia habría si yo tengo una base de datos centralizada a la cual acceden todos como usuarios? ¿Cuál sería la diferencia? Aló, chicos. ¿Cómo creen ustedes? ¿Dónde es más fácil establecer controles de seguridad? En una que esté centralizada, ¿no, profe? Claro, claro. Porque si yo tengo, por ejemplo, datos en diferentes cositas, entonces, claro, yo como empresa le voy a meter, o sea, primero que todo es muy difícil meterle seguridad a cada, como partecita de esa semi base de datos. En cambio, si está centralizada, pues puedo hacer más robusta la seguridad y es más difícil que me accedan a los datos, ¿no? Correcto, Sebastián, muy bien. Sí, señor, eso es así. Y hay un elemento más importante, el más importante de todos. ¿Cuál es la esencia de las bases de datos? La esencia de las bases de datos es una palabra que se llama integridad de los datos. ¿Qué es la integridad de los datos? La integridad de los datos es que los datos reflejen fielmente la realidad. Mire, les pongo un ejemplo bien simple. Mis datos personales, mi dirección o mi teléfono.
Yo les puedo hacer una apuesta. Si vamos donde la secretaria de sistemas o del departamento mejor, bueno, hay dos secretarias, una del departamento y otra de la carrera, pero digamos la secretaria del departamento. Esa secretaria tiene mis datos, tiene mi dirección, mi teléfono. Pero si vamos a personal, a la oficina de personal, a lo mejor ellos tienen otro teléfono. Y la secretaria del rector a lo mejor tiene otro número telefónico mío. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo cambio mi número telefónico, yo no se lo comunico a toda la universidad. Yo no voy donde la secretaria del rector y le digo, mira, yo me cambié yo ya no estoy viviendo donde vivía antes. Mi nueva dirección es esta, mi nuevo teléfono es esta. Yo no voy a personal y hago eso. A veces ya la universidad en eso está un poco más juiciosa y a veces sí nos mandan un correo y nos dicen, por favor, actualicen los datos. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar sencillamente y puede estar pasando en este momento que la secretaria diga, el teléfono del profesor Munera es este, y en otra oficina diga, no, ese no es el número del teléfono, es este otro. Entonces, ya estoy contigo, Sebastián. Pero entonces, ¿qué pasa? Eso es una violación de la integridad de los datos. Entonces, una pregunta tan tonta. ¿Cuál es el teléfono del profesor Munera? ¿El que tiene la secretaria del departamento? ¿El que tiene la secretaria del rector? ¿O el que tienen en la oficina de personal? Entonces, cuando eso no es claro, allí se rompe la integridad. Sí, Sebastián. Sebastián levantó la mano. Sí, dime. Profe, yo te iba a dar un ejemplo de eso de integridad de los datos. A mí me pasó el anterior semestre que hicieron esa migración de Banner 8 a Banner 9, que como que nos integraron bien las bases de datos y yo cuando ingresaba, por ejemplo, a Banner, me ingresaba con la contraseña anterior Sí. a la actual y cuando ingresaba a Moodle, me ingresaba con la que había, o sea, con la actual, o sea, como que se mezclaron, no sé, esas bases de datos y era muy raro y ya luego la actualicé como a las 2 semanas y ya sí se integraron las dos y entraba con la misma en los dos. Pero al principio me Exactamente. entraba con una contraseña por Moodle y con otra en Banner. Exactamente. Eso es gravísimo. Miren, muchachos, lo más importante no es tener el último software ni tener la super máquina. Entonces yo digo, uy, yo tengo el software Julanito de tal, la versión, no sé qué, ese software es la berraquera. Lo tengo montado sobre esta plataforma, tengo esta máquina que es la berraquera. ¿De qué sirve si los datos que están ahí adentro son mentirosos? ¿De qué sirve tener toda esa tecnología si los datos no representan fielmente la realidad? Eso es gravísimo. Aquí estamos hablando de algo muy sencillo como una dirección y un número telefónico. Pero imagínense usted un gerente de una empresa tomando decisiones y le va y le pide a los de sistema, les dice, sáquenme en un listado del estado financiero de la empresa con fecha tal. ¿Y qué pasa si esos datos no son correctos? ¿Qué pasa si esos datos no están reflejando la realidad de la empresa? Y ese gerente tomando decisiones con base en información errada, gravísimo. El concepto más importante aquí es ese, es el concepto de integridad. Que los datos reflejen fielmente la realidad, muchachos. Bueno, entonces vamos a mirar entonces ahora sí cuáles son las ventajas de usar las bases de datos. Disminución de la redundancia en los datos. Claro, eso es una ventaja. Ya, eso no quiere decir que no haya absolutamente redundancia. Sí, la puede haber y la va a haber, pero pues en los niveles justos. Entonces hay una disminución de la redundancia en los datos, hay una disminución en los esfuerzos de la obtención de los datos. Facilitan controles de integridad, lo que estamos hablando. Esto es lo más importante. Facilitan controles de integridad. Facilitan controles de seguridad.
Y aquí viene otra ventaja, mayor independencia de los datos frente a las aplicaciones. Porque imagínese usted en el modo tradicional de trabajar, cómo funciona. Entonces, un departamento o área funcional de la empresa dice el responsable, dice, uy, necesitamos rápido un software que haga control de inventarios. Entonces se agarran a desarrollar ese software y luego entonces a ese software lo casan con un conjunto de datos. Esos datos quedan ligados, esos datos quedan amarrados a ese programa. Y luego en otro departamento dice, uy, necesitamos un software para tal cosa. Y entonces, ¿qué es lo tradicional? Lo tradicional es que los datos se convierten en esclavos de las aplicaciones, porque no se trabaja un modelamiento general de los datos, sino que se trabaja primero sobre el software y luego en la medida que ese software necesita alimentarse con un conjunto de datos, pues se van creando una serie de datos. Pero los datos quedan amarrados a las aplicaciones. Y debe haber una independencia. Eso me marcaría a mí un acoplamiento fuerte entre datos y aplicaciones. Y ustedes lo saben por teoría de sistemas, que esos acoplamientos fuertes traen una cantidad de efectos colaterales indeseables. ¿Entendido, chicos? ¿Vamos? ¿Aló? Sí, profe. Sí, Bueno, muy profe. bien. Sí, sí, profe. Sigamos. Muy bien. Ahora viene un aspecto muy importante, muchachos. Oh, esto sí que es importante. Resulta que cuando uno habla de datos, los datos se deben percibir a 3 niveles. Esa es la arquitectura llamada ANSI-SPAR. ANSI es la del estándar americano, el estándar internacional, y SPAR es el grupo de bases de datos. ¿Qué es la arquitectura ANSI-SPAR? ¿Cuál es la arquitectura de los datos? Los datos se deben percibir a 3 niveles. Hay un nivel conceptual, hay un nivel lógico y hay un nivel físico. Entonces, cuando uno está modelando un sistema de información y cuando uno está modelando en el mundo de sistemas de información y de ingeniería de software, resulta que uno primero hace una abstracción de la realidad. Esa abstracción de la realidad es la que conocemos nosotros como análisis. Y con base en ese análisis armamos un modelo conceptual. Este es el nivel conceptual. Esto es lo que normalmente se hace en el curso de modelado. Algunos profesores trabajan modelado únicamente a este nivel conceptual, algunos otros trabajan a nivel conceptual y un poco el nivel lógico. Pero, ¿qué diferencia hay entre estos 3 niveles? A ver, el nivel conceptual es una abstracción de la realidad. Este nivel es independiente de tecnología. Yo puedo armar un modelo conceptual, yo puedo armar un modelo entidad-relación, así yo no vaya a crear una base de datos, así yo no vaya a utilizar software, yo lo puedo hacer en papel. Este nivel conceptual es una abstracción de la realidad. Y en realidad este modelamiento conceptual es antiquísimo. Hoy en día utilizamos el modelo entidad-relación como la gran cosa, pero eso ya lo había propuesto Aristóteles hace 25 siglos. Entonces, cuando uno arma un modelo entidad-relación, uno hace una abstracción de la realidad, hace un análisis. Y en ese análisis, ¿uno qué hace? Identifica en esa realidad los objetos reales o conceptuales acerca de los cuales le interesa tener información. Eso es lo que llamamos las entidades. ¿Qué es una entidad? ¿Qué es un ente? ¿Qué es una entidad? Una entidad es un objeto
físico, real o un objeto conceptual acerca del cual me interesa tener información. ¿Y cómo distingo yo las entidades? Pues por sus cualidades. Aristóteles nos diría que por sus cualidades. Nosotros hoy en día decimos por sus atributos. Entonces, cuando uno arma un modelo entidad-relación, uno modela tres cosas: las entidades, sus atributos y las relaciones entre ellos. Entonces, cuando se arma ese modelo de entidad-relación, uno está trabajando en realidad un modelo aristotélico, un modelo ontológico, ese es el nombre técnico pues, que usan los filósofos. Un modelo ontológico. La ontología es como el tratado de los entes. Entonces, cuando uno arma un modelo conceptual, este modelo conceptual yo lo puedo armar independientemente de si voy a construir o no una base de datos, si voy a usar computadores o no, si voy a usar software. ¿Entendido, muchachos? Hace muchos años yo tuve unos alumnos en posgrado. Dicté un posgrado para profesionales de distintas carreras y ahí había de todo, habían ingenieros, físicos, matemáticos, abogados y había médicos. Y me sorprendió mucho, me llamó mucho la atención, fueron los médicos, porque a ellos les costó mucho trabajo, porque resulta que el curso luego nos vamos a meter con cuestiones matemáticas y eso para ellos era duro. Pero esa gente me dejó muy impresionada por su disciplina. Resulta que yo tenía allí 3 médicos y esos 3 médicos eran pediatras y además eran expertos en nutrición. Y resulta que ellos como investigadores tuvieron los resultados de unas investigaciones y iban a presentar los resultados de esas investigaciones en un congreso mundial. Pues ¿sabe qué hicieron ellos, muchachos? Armaron el modelo entidad-relación. Ellos armaron el muñeco, armaron un modelo entidad-relación y con base en ese modelo entidad-relación les explicaron a sus colegas en el congreso lo que ellos habían hecho. Y mira que ellos no llegaron a crear una base de datos, ni utilizaron software, nada. Ellos se quedaron en este nivel conceptual. ¿Ok? Entonces, este nivel es independiente de tecnología y es independiente de productos y de marcas. ¿Entendido, chicos? Entonces, cuando uno va a modelar datos, se recomienda que usted primero arme este primer muñeco, este modelo conceptual. Luego, usted lo transforme en un modelo lógico. Este ya es el nivel lógico. Mediante cómo lo transformo. Aquí yo hago un análisis, pero aquí yo lo que hago es un diseño lógico, que eso es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, ya en el nivel lógico, ya esto sí está orientado a tecnología. Ya el modelo lógico sí está orientado a tecnología, pero se mueve en unos estándares referenciales universales, es decir, se mueve en el mundo de tecnología, pero es relativamente independiente de marca o de producto. Entonces, por ejemplo, si yo voy a diseñar una base de datos relacional, pues yo puedo diseñar esa base de datos independientemente de que yo vaya a utilizar un manejador de base de datos Oracle o un manejador de base de datos DB2 o SQL Server. El modelo me sirve para cualquiera de esos productos comerciales, ¿ok? Pero el modelo sí está casado con tecnología. Ese modelo yo lo tengo que llevar a software. Yo tengo que llevarlo, ese modelo lo tengo que plasmar finalmente del papel, lo tengo que realizar físicamente, lo tengo que realizar mediante el uso de software. Entonces ya tendré que utilizar lenguajes para crear las estructuras, tendré que utilizar lenguajes para consultar, para actualizar, etc. Por ejemplo,
Si yo voy a pasar de un modelo conceptual a uno de bases de datos relacionales, pues yo voy a transformar estas entidades, relaciones, las tengo que transformar en tablas. ¿Ok? Y luego resulta que los manejadores de base de datos, los software de bases de datos, ¿qué hacen? Uno les entrega este modelo aquí en el nivel lógico. Y por defecto, él almacena, estos son por ejemplo tablas o clases, lo que sea. Él me crea físicamente en disco, me almacena la información de acá, me la almacena de alguna manera, pero no necesariamente como está aquí. Entonces, si yo creo una tabla y en esa tabla guardo datos, no quiere decir que en disco él me va a crear una tabla. Él me crea unos archivos físicos de almacenamiento que me van a representar la información de estas tablas. Pero, ¿qué sucede? Resulta que el manejador de base de datos, él tiene una estrategia para generarme las estructuras físicas de almacenamiento. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces ahí intervienen algoritmos de aleatoriedad, procedimientos randómicos que hacen que este nivel físico no sea lo más óptimo. Entonces yo puedo intervenir haciendo un diseño físico para mejorar el rendimiento de esto. ¿Qué pasa con el nivel físico? El nivel físico sí ya está casado con productos. No es lo mismo el nivel físico de Oracle que el nivel físico de SQL Server, que el nivel físico de DB2. Entonces miren cómo se va dando la evolución. Aquí es una abstracción independiente de tecnología. Aquí ya se amarra tecnología, pero es independiente de marca o de producto, y ya aquí sí queda totalmente amarrado a marca y a producto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en el curso? Nosotros nos vamos a concentrar en estos dos niveles. Este nivel es el que ustedes trabajaron en el curso de modelado y nosotros vamos a trabajar. La fortaleza nuestra va a estar aquí en este nivel lógico y vamos a tocar también parte del nivel físico. ¿Entendido, chicos? ¿Estamos? ¿Aló? Sí, profe, todo Sí, claro. profe. Bueno, muy bien. Vale. Bueno, entonces yo les decía ahora que cuál es la diferencia entre una base de datos y un banco de datos. Pues la diferencia es un modelo de datos. Pero profesor, pero es que usted nos acaba de decir que hay 3 niveles. Es que hay modelos conceptuales, hay modelos lógicos y hay modelos físicos. ¿Ok, muchachos? Entonces, por ejemplo, el modelo entidad-relación es un modelo conceptual. Y hay muchos modelos conceptuales. Está NIAN, y hay otras propuestas de modelos llamados semánticos, hipersemánticos de datos. Esos modelos, el modelo entidad-relación, todos esos modelos son conceptuales. Pero hay modelos lógicos. ¿Cuáles son los modelos lógicos? Pues, por ejemplo, el modelo relacional de datos, por ejemplo, el modelo red, el modelo jerárquico de datos. Esos son los 3 modelos clásicos. Hoy en día están surgiendo otras propuestas de modelos de datos no only SQL. Entonces están surgiendo otro tipo de bases de datos como Mongo, como Cassandra. Esos ya son modelos de datos que un poquito mezclan lo lógico con lo físico. Entonces, hay modelos lógicos y también hay modelos físicos de datos. Entonces, usted tiene modelos a nivel conceptual, a nivel lógico y a nivel físico. Pero el interés nuestro está en el nivel lógico y también en el nivel físico. Entonces, a nosotros nos interesa son los modelos lógicos de datos. ¿Y qué es un modelo lógico de datos? Entonces, lo que les decía yo ahora, el modelo lógico
es como el equivalente a la Constitución que rige las leyes y las normas. Entonces el modelo lógico de datos es el que me da a mí las normas, los principios, los lenguajes y me menciona todos esos elementos para que yo pueda diseñar una base de datos, por ejemplo, a nivel lógico. Entonces, ese modelo lógico, que es el que me da a mí las reglas de juego para crear una base de datos a nivel lógico, ese modelo tiene tres partes. Tiene una parte estructural. Entonces, ese modelo me tiene que decir a mí, oye, para almacenar los datos a nivel lógico, no a nivel físico. Recuerden que hay que mentalmente debemos separar las tres cosas. Una cosa es lo conceptual, otra lo lógico y otra lo físico. A nivel lógico, ¿cómo voy yo a percibir los datos? ¿Cómo los voy a almacenar? Ah, mire, almacénenlos en una tabla. Eso me dice, por ejemplo, el modelo relacional de datos. Modelo relacional de datos en la parte estructural me dice, mire, guárdelos en una tabla. Pero otro modelo me dice, no, mire, guárdenlos en unas instancias de un modelo de clases. Y otro modelo me dice, no, mire, guárdelos en unos tipos de registros. Entonces, cada modelo tiene una parte estructural, que son las estructuras de datos que soporta. Son las estructuras que el modelo me proporciona a mí para almacenar los datos a nivel lógico. Pero el modelo no se queda ahí, solamente almacene esto de esta manera. Ah, tiene que indicarme además cómo voy yo a ejecutar operaciones de recuperación de esos datos, cómo voy a leer, cómo voy a consultar, cómo voy yo a insertar, a borrar y a modificar datos en esas estructuras que él me dio. Entonces, ese modelo me debe proporcionar a mí lenguajes de consulta y operación. Entonces el modelo me debe decir, mira, para consultar una base de datos cuyos datos están en este formato, usted debe usar este lenguaje. Ah, y si usted lo que quiere es borrar, tienes que borrar, modificar, insertar, usted tiene que usar este otro lenguaje. Y viene la parte más interesante. Ah, ese modelo, viene la parte semántica, esta es la parte más importante del modelo. Ese modelo debe darme a mí las reglas de juego para que yo pueda garantizar la integridad de los datos. Recuerden, muchachos, que el concepto más importante de todos es el de integridad de los datos. Ah, entonces ese modelo me debe indicar a mí unos mecanismos de control llamadas restricciones de integridad. Él debe indicarme a mí de alguna manera cómo voy yo a controlar la integridad en una base de datos formada por todas estas estructuras. ¿Entendido, chicos? Entonces nosotros en el curso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con un modelo lógico de datos que es el modelo relacional de datos. Y de ese modelo vamos a ver todas estas partes a fondo. La parte estructural, la parte operativa y la parte semántica. Pero recuerden que este modelo es el que me marca a mí la diferencia entre una base de datos y un banco de datos. O entre una base de datos y simplemente un repositorio o un conjunto de datos. Ah, sí, yo puedo almacenar datos en archivos, pero por el hecho de que yo tenga una cantidad de archivos con datos y yo pueda consultarlos y yo pueda hacer cosas con ellas, no tengo una base de datos. Para tener una base de datos tengo que tener estos tres elementos. Una parte estructural, una parte operativa y una parte semántica. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos claros?
¿Aló? Sí, profe. Bueno, muy bien. Sigamos. Bueno, el otro concepto es el de manejador de bases de datos. Resulta que el modelo de datos es algo que está en el papel. Es algo que está en el papel. Aún los lenguajes, esos lenguajes están en el papel, hay una sintaxis que le dice a uno y esa sintaxis se puede expresar en una notación, Backus-Naur, en alguna notación. El modelo de datos es algo que está en el papel. Para que ese modelo de datos cobre vida, para que ese modelo de datos tenga una realización plena, tiene que haber un software que implemente ese modelo. Y ese software es lo que se llama el manejador de base de datos, en inglés Database Management System. Entonces, si yo tengo un modelo relacional de datos, debe haber un manejador de bases de datos relacional. Bueno, de hecho hay muchos manejadores de bases de datos relacionales. Entonces, ¿qué hace el manejador de bases de datos? Implementa lo que está en el modelo. Lo implementa ya en software. Entonces ya el manejador de base de datos, ¿qué tiene? Tiene herramientas que le facilitan a uno la creación, la implementación del modelo. Entonces tiene herramientas, tiene lenguajes, tiene facilidades para que uno implemente ese modelo. Y entonces ese manejador de base de datos, ¿cuáles son las funciones de él? Por una parte, lo primero que tiene que hacer ese manejador de base de datos es que me permita crear la base de datos. Me permita crear la base de datos, me permita crear las estructuras de esos datos. ¿Y cómo me lo permite él? Ah, él debe tener un lenguaje. Un lenguaje que me facilite a mí la creación de base de datos. Por ejemplo, SQL. SQL me permite a mí hacer eso. Pero ese manejador de base de datos debe, además de crear la base de datos, me debe permitir consultarla, modificarla, etcétera. Entonces, para eso está la función de manipulación y deben haber lenguajes de consulta y lenguajes de actualización. Y debe haber una función de utilización, pues muchas veces no solo se quedan los lenguajes, sino que hay herramientas de más alto nivel que me facilitan a mí la generación de aplicaciones y de gestión de los usuarios y de los datos de los usuarios y de la base de datos. Entonces, un manejador de base de datos tiene esas tres funciones de definición, de manipulación y de utilización. Entonces, por ejemplo, en el caso de las bases de datos relacionales, pues existen distintos manejadores de bases de datos. Unos muy costosos y muy cerrados, otros abiertos. Entonces, uno tiene por un lado Oracle, costosísimo, cerrado, pero puedes tener por ahí Progress, puedes tener MySQL, que son manejadores de bases de datos abiertos. Puedes tener SQL Server, puedes tener DB2, eso ya depende de la casa. SQL Server es de Microsoft, DB2 es de IBM, etc. Pero, Profe, interesante. Sí, sí, eso, interrúmpeme, ¿vale? tenía la duda sobre las de pago, si realmente valen la pena comparadas con las que son gratuitas. O sea, si hay alguna diferencia que uno diga, vale la pena pagar eso. Digamos que en un principio sí había una diferencia grande, pero ya no se justifica tanto, ¿viste? Porque esas como esas como Postgres y MySQL ha evolucionado tanto y ya tiene tantas funcionalidades que realmente ya no se justifica tanto. Digamos que las que son cerradas, pues obviamente ponen a disposición del usuario a veces conjuntos de herramientas más sofisticados, sobre todo facilitan algo que tiene que ver con la parte física. Eso lo vamos a ver al final del curso. Y es que
Bueno, me estoy adelantando. Ahorita vamos a ver que hay distintos usuarios para las bases de datos. Y hay un superusuario que es el administrador de la base de datos. Entonces hay unas funciones de administración. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tienen esos software costosos y cerrados? Es que sí le facilitan a uno la administración de la base de datos. Ellos le van llevando un registro interno de toda la actividad de la base de datos y te botan estadísticas y todo. Y eso al administrador de la base de datos le facilita la vida, le facilita, por ejemplo, mejorar el rendimiento de la base de datos, mantener mejores controles de integridad y controles de seguridad. Pero yo te diría que ya hoy en día los otros ya están empezando a incorporar muchas de esas cosas, entonces cada vez la frontera entre ambos se va como diluyendo. ¿Ok? Ok, listo. Gracias, profe. Ok. Ustedes ahí en la universidad van a trabajar con Oracle, porque en la universidad pues contamos ahí con Oracle, ¿vale? Bueno, muy bien muchachos, continuemos. Entonces aquí viene lo que les estaba mencionando hacia el final. El administrador de la base de datos. Resulta que sobre la base de datos pueden haber muchos usuarios. Algunos usuarios, por ejemplo, pueden ser usuarios ocasionales que de vez en cuando entran allí a consultar la base de datos. Pueden haber usuarios más expertos, y pueden haber unos superusuarios. Y el mayor superusuario es el administrador de la base de datos. El administrador de la base de datos es el máximo superusuario y es el responsable de todo lo que pase con la base de datos. Por eso, ese administrador es el que otorga los privilegios de acceso. Por eso es que él maneja la parte de seguridad de la base de datos. Entonces, cuando tú tienes una base de datos, yo como administrador de la base de datos no le permito a todos los usuarios hacer lo mismo sobre la base de datos. Hay usuarios a los que yo solamente le puedo permitir que lean. Y cuando yo hablo de usuario puede ser una persona o una aplicación. Entonces yo le permito a ciertas aplicaciones o a ciertos usuarios que entren a la base de datos a consultar. Pero no les permito tocar nada, no les permito modificar ni nada. A otros usuarios sí les puedo permitir actualizar la base de datos. ¿Ok? ¿Y por qué? No solamente por el tema de seguridad, sino por el tema de integridad. Imagínense que yo le permita a todo el mundo entrar a modificar los datos. Se pueden generar problemas en la integridad de los datos. Alguien va y me modifica los datos y me puede fregar la integridad de los datos. Entonces, es el administrador de la base de datos el responsable de la seguridad y de la integridad de los datos y del rendimiento, del performance de la base de datos. Este es otro de los temas importantes para el rol de administrador de la base de datos. Por ejemplo, nosotros vamos a hablar algo de diseño físico. Eso que hablamos nosotros de diseño físico, en realidad, eso no es para los programadores, eso es para los administradores de la base de datos. El administrador de la base de datos es el responsable del rendimiento de la base de datos. Entonces, si los usuarios se comienzan a quejar y a decir, mira, que esa base de datos está muy lenta, que lanzamos una consulta y eso se está demorando mucho. Entonces, el administrador de la base de datos es el que tiene que entrar a mirar qué es lo que está pasando. Si a esa base de datos hay que hacerle un afinamiento para mejorar el rendimiento o hay que hacerle un rediseño físico a la base de datos. ¿Cómo mejorar el rendimiento de la base de datos? Es responsabilidad del administrador, como también el de la seguridad y como también el de la integridad. ¿Entendido, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe. Bien, bueno. Bueno,
Y ahora llegamos a otro concepto, el de bases de conocimiento. Es lo mismo una base de conocimiento que una base de datos. Entonces, para entender eso, debemos tener en cuenta que hay tres niveles. Una cosa el nivel de los datos, otra cosa, aquí debería haber una flechita de abajo hacia arriba del nivel de los datos hacia el nivel de información y del nivel de información hacia el nivel de conocimiento. Cuando uno está en el nivel puro de los datos, la semántica es mínima. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú tienes un dato aislado no te dice nada, lo que te dice es muy poco. Un dato, cuando usted recoge datos, si usted mira los datos aislados, eso no te dicen nada, no te aportan significado. Cuando usted interrelaciona esos datos, eso sí ya te dice cosas. Ya hay una semántica y eso es lo que nosotros llamamos información. Entonces, una cosa son los datos, otra cosa es la información y otra cosa es el conocimiento. Cuando uno tiene una base de datos, en una base de datos uno tiene estos dos niveles, tiene datos y tiene información. Digamos que la interrelación de los datos de la base de datos te da y te proporciona información. Entonces, por eso cuando uno lanza una consulta a la base de datos, uno le puede decir, oye, yo quiero obtener los estados financieros de las empresas de tal región que tienen tales y tales características. Entonces ahí yo lo que estoy pidiendo es más que datos, estoy pidiendo información. Porque él me va a extraer datos, sí, pero esos datos no van a estar aislados, esos datos van a formar parte de la estructura de los datos y al mirar yo esa estructura de los datos, ahí yo lo que tengo es información. Pero ¿qué sucede? El conocimiento es algo que va más allá. Entonces, por lo tanto, una base de conocimiento no es lo mismo que una base de datos. Las bases de conocimiento van más allá que las bases de datos. Dentro de una base de conocimiento uno tiene un nivel que llama nivel factual, nivel de los hechos, que es una base de datos común y corriente. Pero hay un nivel más allá que es el nivel heurístico y es el nivel procedimental donde está el conocimiento. ¿Qué diferencia hay? ¿A qué me estoy refiriendo yo con esto? Bueno, muchachos, por ejemplo, imagínense usted un almacén de cadena que está registrando todas las transacciones de sus clientes. Entonces, cuando yo registro todas las transacciones de los clientes, yo ahí tengo una base de datos. Entonces, yo tengo datos, pero tengo esas transacciones me interrelacionan a mis datos y entonces yo ahí tengo información. Pero ¿qué sucede? Que sobre esa base de datos yo puedo aplicar técnicas de minería de datos, técnicas de machine learning, técnicas de inteligencia artificial y coger todos esos datos y toda esa información y hacer minería. ¿Y qué es minería? Haz de cuenta como si así como un minero excava en la roca para encontrar una veta de un mineral precioso, uno excava en los datos para encontrar una gema, una piedra preciosa, y esa piedra preciosa es ¿qué? Son unos patrones, son unas regularidades que aportan muchísimo. Es decir, cuando se hace minería sobre los datos, se descubren ciertas reglas, ciertas regularidades que son muy importantes. Entonces, volviendo, por ejemplo, al ejemplo de las transacciones en un almacén de cadena, entonces cada vez que se compran los artículos, pues tienes un detector allí de código de barras, se registra la información o la registra manualmente el cajero y se guardan esas transacciones, pero viene alguien y aplica alguna técnica de minería de datos y comienza a descubrir ciertos patrones. Por ejemplo, descubre que quienes compran determinados productos también compran otros.
o que determinados días de la semana los productos que más se venden son tales, o que las marcas preferidas son estas. Y entonces todos esos patrones que se comienzan a descubrir son muy importantes porque ellos permiten, por ejemplo, hacer un mercadeo personalizado. Por ejemplo, podrían permitir hacer un mercadeo personalizado. Entonces miren la importancia de eso. Otro caso, por ejemplo, los bancos. Entonces los bancos, cuando yo voy como cliente del banco y le digo al banco, mire, señores del banco, yo quiero que ustedes me presten una plata para comprarme un carro, para comprarme una casa. El banco me dice, sí, señor, pero necesitamos que usted nos suministre esta información y además unos soportes de esa información. Entonces, ¿qué le pide el banco a uno? Pues por un lado, datos personales. Y le preguntan a uno, pues obviamente, además del nombre, apellido, si es soltero, es casado, si tiene hijos, si no tiene hijos. Le preguntan a uno sobre la actividad económica, si uno es independiente, si uno es empleado. Y si es empleado o es independiente, cuáles son sus ingresos, cuál es su sueldo, cuáles son las fuentes de sus ingresos. Le preguntan a uno por sus egresos, le preguntan a uno por el patrimonio. ¿Usted qué propiedades tiene? ¿Usted tiene una finca? ¿Usted tiene una casa? ¿Usted tiene un carro? Y toda esa información además no solo la tiene que consignar uno ahí, sino que además tiene que llevar soportes. Entonces uno tiene que presentar los registros, tiene que llevar uno el certificado de la empresa donde trabaja, donde diga cuánto se gana uno. Y muchas veces no es suficiente con eso, sino que le piden a uno los talonarios de los 3 últimos meses de pago. La institución le pagó a uno y hay unos boletines allí, unos talonarios, le piden a uno sus talonarios, le piden a uno que presente los movimientos de las cuentas, si tienes cuentas corrientes o de ahorro, le piden una cantidad de información. ¿Ok? Ahora, supongamos, el banco entonces, ¿qué hace con toda esa información? Obviamente, vienen unos analistas financieros del banco que con base en esa información toman una decisión y te aprueban o no el crédito. Bueno, pero ahora ya pensemos en el caso de que el banco ya tiene una cantidad grande de clientes y le ha prestado a muchos clientes. Y esa información está almacenada en la base de datos. Entonces, en la base de datos están almacenadas toda la información de los clientes, cómo se llaman, su estado civil, su edad, y todos ellos definen los rangos de edad, su profesión, qué tipo de cliente es, si es independiente, es empleado, es pensionado, tal. Todo eso, entonces imaginen ustedes que está guardada toda esa información, los ingresos, los egresos, y a esa información le agregamos una información adicional que diga, por ejemplo, si el cliente ha sido cumplido, sí o no. Entonces está guardada toda esa información en la base de datos y entonces para cada registro de cada cliente aparecerá un sí o un no. Si el cliente ha sido cumplido, sí o no. Y entonces vienes y utilizas una técnica de inteligencia artificial y comienzas a hacer minería de datos y comienzas a descubrir patrones. Patrones positivos y patrones negativos. Bueno, no los clasifiquemos de patrones, y esos patrones los podemos expresar como una regla que diga, mire, si el cliente es casado, con más de 2 hijos, y el cliente tiene tal rango de edad y tiene tal nivel de ingresos, descubre que los clientes que están en ese rango de edad, que son casados con determinada cantidad de hijos y determinado nivel de ingresos, son buenas pagas. En cambio, los solteros que no tienen hijos y que tienen determinadas profesiones y determinado rango de edad, pues es como que toman la plata de edad, pero malas pagas. Entonces, el banco ya con eso descubre unos patrones. Eso ya es conocimiento, eso ya no es información.
Esas reglas ya son conocimiento. Y entonces, ¿qué pasa cuando llegue un nuevo postulante? Entonces a ese nuevo postulante le aplican esas reglas y miran en qué patrón encaja, si encaja en el patrón de las buenas pagas o de las malas pagas. Si encaja en el patrón de las buenas pagas, entonces el banco dice, bueno, señor, le vamos a hacer el préstamo, tráiganos la documentación, no le vamos a pedir nada más, sino que nos traigan su certificado de sus ingresos y tal. En cambio, si encaja en el patrón de las malas pagas, pues no necesariamente es que le nieguen el crédito, pero entonces el banco sí le va a pedir unas garantías reales. ¿Y qué son las garantías reales? Entonces el banco le va a decir, mire maestro, yo para usted prestar la plata, usted me tiene que traer 2 fiadores, 2 codeudores, uno que tenga propiedad raíz, otro que sea empleado con tal nivel de ingresos. Digamos que el banco ahí se asegura. Entendido, muchachos, entonces esa es la diferencia entre estar en el nivel de los datos, estar en el nivel de la información o estar en el nivel del conocimiento. ¿Entendido, chicos? ¿Aló? Sí, Por profe. favor, no todos a la vez. Sí, dime. Sí, Sí, profe, cuéntame. bueno, muy bien, muchachos. Bueno, con esto terminamos por hoy, muchachos. Bueno, voy a parar la grabación.